Muy buenos días, hermanos, jóvenes de nuestra querida iglesia. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy bonito que es sobre un personaje de la Biblia que nos da un gran ejemplo de vida para nosotros como jóvenes, como cristianos a seguir. Vamos a hablar de Timoteo. Vamos a explicar un poquito su vida y qué podemos aprender de, de este personaje, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos muestra como un siervo fiel. Muy bien, vamos a ver en primer lugar quién fue Timoteo. Dice que el nombre de Timoteo significa que adora a Dios. Timoteo, pues él era un jovencito cuando lo conoció Pablo. El apóstol Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para la conversión de Timoteo durante su primer viaje misionero en una ciudad que se llamaba Licaonia. Esta ciudad pues se encontraba anteriormente en lo que actualmente es el país de Turquía. Y Pablo predicando el mensaje llegó a una ciudad que se llama Listra. En esa ciudad, en esta región de Licaonia, vivía Timoteo, quien era un jovencito, un adolescente. Él vivía con su mamá que se llamaba Eunice y su abuelita que se llamaba Loida. Eh, si nosotros vemos acá en el mapa, podemos observar dónde está Licaonia. Y en esa región que era muy grande, vivía Timoteo, ¿verdad? Con su mamá y su abuelita. Vemos que del lado derecho está Israel y en la parte de arriba está esa región. Su mamá era de origen judío y su papá era de origen griego. En Hechos 16:1 nos habla acerca de estos eventos, ¿verdad? Dice, después llegó a Derbe y a Listra refiriéndose al apóstol Pablo. He aquí, allí estaba cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero su padre era griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Timoteo, debido a su origen judío, por parte de su madre había recibido todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y pues él conocía ya de la palabra de Dios. Hubieron algunas profecías que indicaron que Timoteo estaba destinado al servicio del Señor. Esto se lo escribe el apóstol Pablo en la carta a Timoteo 1:18, donde dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe. El apóstol Pablo y los ancianos de la iglesia le impusieron las manos y lo consagraron a él al servicio del Señor. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 1:6. De esta forma, Timoteo quedó consagrado al servicio y a la predicación del Evangelio en aquel entonces, convirtiéndose también en un ayudante del apóstol, ¿verdad? Y que podemos decir que también en un apóstol, ¿verdad? En un predicador, en un pastor de la iglesia del siglo primero. Dice que a Timoteo lo circuncidaron porque en esa época había muchos judíos que pues, creían en la circuncisión y se ofendían al encontrar a predicadores del Evangelio que no estaban circuncidados. Así que para que Timoteo pudiera predicarle también a los judíos, se tuvo que circuncidar, más que todo para complacerlos a ellos, ¿verdad? Ya que sabemos que la circuncisión es del corazón y no es física, ¿verdad? Del Señor. Timoteo se involucró totalmente en el Evangelio desde que él era un adolescente y acompañó a Pablo en todos sus viajes por Galacia, por Troas, por Filipos, por Tesalónica, por Berea y hasta Éfeso. Así también participó con Pablo en varios viajes en diferentes ciudades, lo acompañó y estuvo con todos los hermanos de la iglesia en aquel entonces predicando el Evangelio, hermanos como Silas. Timoteo también compartía los trabajos que realizaba Pablo, es decir, que él sabía hacer redes, que era el trabajo que Pablo efectuaba para ganarse el sustento de aquel entonces, aparte de recibir las ofrendas de los hermanos, ¿verdad?
Las cartas enviadas indican que Pablo se quedó como supervisor, como pastor de la iglesia de Éfeso. De hecho, él es considerado el primer obispo de la iglesia de Éfeso. Obispo se le llamaba antes a lo que actualmente nosotros decimos pastor, ¿verdad? El cargo de pastor se le llamaba obispo. Y su misión debía ser refutar las falsas doctrinas, nombrar cargos, organizar la iglesia, disciplinar la iglesia, como delegado de Pablo. Timoteo, por último, fue encarcelado muchas veces por causa del Evangelio y liberado. Y pues lamentablemente también Timoteo sufrió el martirio en la ciudad de Éfeso por no querer adorar a la diosa Atenea bajo el imperio de Dominiciano. ¿Qué podemos aprender de Timoteo? En primer lugar, podemos aprender que él, siendo un joven, él huyó de las pasiones juveniles. Lo vemos en 2 Timoteo 2:22, donde dice: huye también de las concupiscencias juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de corazón puro. Timoteo huyó de las pasiones juveniles en todo momento y lo demostró a través de su testimonio. Timoteo también tenía una fe genuina. En 2 Timoteo 1:5 leemos que lo que escriben acerca de él dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que podemos aprender que él tenía una fe no fingida, una fe que era genuina con él y para todas las demás personas. También debemos aprender de él a ser ejemplo para los demás. En 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Timoteo fue un ejemplo para todos los jóvenes y los cristianos de hoy en día. También tenemos que aprender de él el estudio de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15 encontramos un verso que dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, Timoteo se convirtió en un estudiante de la palabra de Dios, diligente para poder predicar el Evangelio y enseñarle a todas las demás personas la voluntad de nuestro Dios para sus vidas. Además, Timoteo era un siervo fiel y un amigo muy fiel. Eso lo menciona Pablo en sus cartas, lo menciona el libro de Hechos y lo menciona él con su testimonio también. Que Timoteo fue un amigo fiel que siguió a Pablo en todos sus viajes, estuvo predicando el Evangelio, predicándole a la iglesia, y al mismo tiempo él entregó su vida por Cristo, al no querer adorar a dioses ajenos en el lugar donde él vivía. Al final él murió por eso. Entonces, estas son las cosas que podemos aprender de Timoteo, ya que los jóvenes muchas veces dicen si existen testimonios, ¿verdad?, de personas cristianas en la Biblia. Claro que sí hay. Timoteo es un ejemplo, que él, siendo un adolescente, entregó su vida a Cristo hasta el final, ¿verdad? Entonces los jóvenes deben aprender a entregar su vida a Cristo, ser diligentes, estudiar, aprender a huir de las pasiones de los jóvenes, ¿verdad?, que actualmente existen, y tener una fe genuina, ¿verdad?, no fingida, como Timoteo la tuvo, ¿verdad? Ser un ejemplo, dar buen testimonio en todo momento. Estimados hermanos, que Dios les bendiga. Esta es la clase del día de hoy. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos permita llegar a aprender de la vida de Timoteo para poder aplicar estos principios en nuestras vidas. Bendiciones y hasta pronto.